Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Los saludamos en el amor del Señor, a toda la familia de Cristo en todas las latitudes. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Una vez más, queremos darle alabanza y adoración a nuestro Dios y queremos meditar la palabra de Dios en esta preciosa hora. So
gracias. Te bendecimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nos acercamos a tu presencia. Pedimos la gracia, el auxilio, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. En esta oportunidad rogamos, pedimos, suplicamos que perdones toda iniquidad, que borres toda rebelión, que quites todo lo que estorba, que quites todo lo que impide, todo mal sentimiento, toda mala idea, todo espíritu contrario a tu voluntad sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Reconocemos tu poderío, tu grandeza, reconocemos tu escrutinio, sabemos que no hay nada oculto, Señor, delante de tus ojos. Al acercarnos ante tu presencia, Señor, estamos desnudos, conoces todo de nosotros, pero rogamos que tu sangre preciosa nos limpie, rogamos que tu Espíritu Santo nos santifique. En esta hora te ponemos en tus manos esto que vamos a llevar a cabo. Pedimos, Señor, que estas alabanzas, pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para la vida, Señor, mía primeramente, la vida de todos mis hermanos, Señor, de la iglesia de Cristo. También para todas las personas que no te conocen, pero que están escuchando estas palabras a través de estos medios. Rogamos que tú les toques, rogamos que tú les ilumines, rogamos que tú los quebrantes y que permitas, Señor, que algo maravilloso ocurra en sus vidas. Gracias. Mientras tu palabra es predicada, señales y maravillas sean hechas en medio nuestro. Ilumina a aquel que está confundido, da fuerza a aquel que está débil. Al que está enfermo, sánalo. Al que está atado, libéralo. Al que está enfermo, sánalo, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra es poder, tu palabra es medicina, tu palabra es ungüento, tu palabra es nuestra guía, tu palabra, Señor, es todo para nosotros. Me pongo en tus manos, pido la gracia, pido la sabiduría, pido la iluminación. Reconozco mi incapacidad, pero también reconozco mi total y absoluta dependencia de ti. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a seguir meditando estas palabras de Gálatas 5, 22 y 23, pero lo estamos estudiando, estas 9 virtudes, en base a Juan 8:31, que dice: y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos estudiando la importancia de permanecer, la importancia de avanzar, de perseverar y de vivir en un estilo de vida, de vivir en una comunión la cual Dios quiere que su iglesia tenga, para que cuando Él venga, las promesas que Él nos ha dado se puedan llevar a cabo en nuestra vida. Y hemos estado estudiando a través de los días y a través de las Sagradas Escrituras algo poderoso y algo maravilloso. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y esa es la palabra, esa es la virtud que vamos a analizar en esta tarde a la luz de las Escrituras. Primero diremos que la palabra benignidad tiene su significado y dice así: utilidad. La benignidad la necesito para que Dios me use, pero para que Dios me use también benignidad quiere decir excelencia moral. Eso me da a entender que Dios quiere usar a gente benigna, a gente de excelencia moral, una moral altamente excelente, una moral
que no se encuentra comúnmente en cualquier medio, en cualquier familia, en cualquier persona. Todo esto se logra a través de la ayuda, por eso se le conoce como un fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de excelencia moral, se refiere en carácter o en presencia. Esto me llama poderosamente la atención. Entonces la excelencia moral lo puedo yo visualizar en una persona a través de su carácter o a través de su presencia. Esto es algo maravilloso, esto es algo excelente, pero también lo último, el significado último, quiere decir que para que yo sea útil, para que yo tenga una excelencia moral en mi carácter o en mi presencia, el diccionario Strong dice que Él nos corrige para alcanzarla. Dios, a través de su Espíritu, nos va a corregir para alcanzar esta benignidad. Salmos capítulo 18, versículo 35. Vamos a ver el primer punto. Los que están siguiendo las transmisiones, los hermanos de la iglesia, saben que el primer punto es que la fuente de la benignidad es Dios. Oiga lo que dice el salmista en el capítulo 18, verso 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. La fuente de la benignidad es Dios, porque Él es excelente, porque Él en carácter, aún en ese carácter nos corrige. Cuando hablamos aquí de benignidad en el salmo que leímos, vemos que la benignidad es generosidad real. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos abatidos o necesitados, esta palabra expresa, escuche esto, la condescendencia típica del juez divino, que al rechazar la aplicación total de la ley, permite que se levanten aquellos que de otro modo serían aplastados por su condenación. En otras palabras, la benignidad de Dios es su misericordia hacia nosotros. Miren lo que dice el salmista. Para llegar a la palabra benignidad, el salmista nos enseña tres cosas que debemos de tener, hermano, para ver la benignidad como una bendición que nos engrandece. Muchos quisiéramos saltarnos, muchos quisiéramos tener la benignidad y que Dios nos engrandezca. Pero hay dos cosas que anticipan, hermano, ese engrandecimiento a través de la benignidad. Para yo tener un carácter o una excelencia moral, para yo ser usado por Dios, tengo que pasar un proceso. Y el proceso es, el salmista nos enseña, me diste a sí mismo. Número uno, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Estos no son puntos. Estos son tres cosas que vamos a ver en este versículo y dos que anticipan la benignidad. Está hablando que la fuente de toda bendición en este verso, tres cosas, proviene de Dios. Está hablando de Dios y dice, me diste a sí mismo el escudo. Escuche esto. La salvación para las personas es una protección, es un escudo, es una cobertura. Entonces lo primero que debemos de tener para nosotros anhelar la benignidad es la salvación. Y lo hemos dicho, que como Dios es la fuente del fruto del Espíritu,
Yo tengo que tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Entonces lo primero que yo necesito es tener el escudo de la salvación. Cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, cuando yo le reconozco como mi Señor y como mi Salvador, empieza el proceso. Ahí Dios siembra la semilla de las 4 virtudes que hemos visto. Ahí siembra el amor, ahí siembra el gozo, ahí siembra la paz, ahí siembra la paciencia. Y el quinto que estamos viendo, también siembra la benignidad. Pero tiene que haber primero una salvación, tiene que haber una reconciliación. En la última enseñanza que vimos, es que Dios anhela que usted y yo le reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces dice: me diste el escudo de tu salvación. David le da gracias a Dios y le dice: todo proviene de ti. Pero oiga, no solo lo salva, no solo le da cobertura, no solo le da una protección a través de la salvación en Jesucristo. La segunda cosa en este versículo dice: tu diestra me sustentó, tu mano, tu poder, porque a eso se refiere la diestra del Señor. Tu autoridad me sustenta, me respalda. Cuando yo tengo la salvación, nadie me puede condenar. Cuando ya recibí a Jesucristo, nadie puede dañar este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Pero después dice: tu diestra me sustentó, tu mano me respaldó. Y cuando va haciendo ese proceso, cuando nos pone el escudo de la salvación y su diestra nos sustenta, es necesario que en ese proceso Dios nos discipline, Dios nos corrija, Dios nos enseñe. También vimos que para los que aman la ley de Dios, Él les da mucha paz. Y cuando se habla de la ley de Dios, se habla de la dirección, se habla de la instrucción, se habla de la revelación. Entonces, cuando el Señor nos ilumina, cuando el Señor nos guía, cuando el Señor nos enseña, viene como resultado, dice: y tu benignidad. Y esa virtud de tener excelencia moral nos los va a enseñar solamente Dios. Y esa excelencia moral nos hace ser útiles. Esa disciplina, esa corrección. Qué maravilloso es, hermano, conocer al Señor a través de la palabra. Porque cuando lo vamos conociendo, Él nos va quitando cosas que nos estorban. Él nos va quitando costumbres que no nos hacen bien. Él nos va quitando, aunque no nos guste, amistades que corrompen las buenas costumbres. Él nos va quitando ideales, nos va quitando pensamientos, pero a través de este proceso. Y dice: y tu benignidad me ha engrandecido. Quiero leer este versículo en 2 versiones diferentes. La versión Jerusalén lo lee de esta manera: tú me das escudo salvador, tu diestra me sostiene. Aquí no dice tu diestra me sustenta, me respalda, sino dice me sostiene. Y cuando nosotros ya tenemos cobertura, protección y sostenimiento, el Señor nos lleva a una posición donde Él nos va a usar. Acuérdese que benignidad quiere decir utilidad, quiere decir excelencia moral. Pero para llegar a ese nivel tiene que haber corrección. Y dice lo último: tu cuidado me exalta. Esta versión nos da a entender que cuando nosotros le decimos: Dios, cuídame, Dios, guárdame, Dios, respáldame, Dios, protégeme,
En nuestra mente finita, en nuestra mente que es muy corta, a veces no entendemos y no sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor. Pero sabe que el Señor dice, sí, yo quiero hacer eso, pero para que yo haga todo esto que tú me estás pidiendo, tú tienes que entrar al conocimiento de mi palabra. Y cuando entres a ese conocimiento, vas a entrar a un entendimiento y a una sabiduría donde vas a ir cambiando, donde vas a ir siendo transformado, donde tu estilo de vida, donde tu conducta, donde tus palabras, donde tu carácter va a ser formado. Por eso el escritor sagrado quiere que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cómo vamos a lograrlo si no es a través de la bendita palabra de Dios? Esta versión dice, tu cuidado me exalta. Pero cuando está diciendo tu cuidado, tu benignidad me ha engrandecido. Eso es para gente que le ha dado libertad al Espíritu. Para gente que ha permitido que el Señor lo guíe, lo instruye, lo ilumine, lo redarguye, lo corrija a través de la palabra. La versión Kadosh lo lee de esta manera: me has hecho seguro en mi salvación. Tu mano derecha, escuche esto, tu mano derecha me sustenta en pie. Aquí dice tu diestra me sustentó, pero aquí dice tu mano derecha me sustenta en pie, me mantiene en pie. Es ahí cuando dice el salmista, tu pie no dará al resbaladero. Pero eso es cuando vamos conociendo las verdades poderosas de Dios. Eso es cuando dejamos que el Señor nos corrija, nos instruya. Y oiga lo que dice la versión Kadosh: tú me has hecho seguro en mi salvación, tu mano derecha me sustenta en pie. Y oiga, aquí entra lo que el diccionario Strong define a benignidad como Dios nos corrige para alcanzarla. La versión Kadosh lee de esta manera: y tu corrección me ha sostenido hasta el fin. Qué maravilloso es cuando empezamos la vida cristiana. Qué maravilloso es cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando nuestros hábitos van cambiando, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios y no ocurre nada, es porque no está usted con un espíritu humilde. Es porque usted no se acerca a la palabra de Dios con un espíritu de querer cambiar la forma de vivir que está llevando. Pero si usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios y empezamos a leer la palabra de Dios, esa palabra nos corrige. Esa palabra nos transforma. Si usted lleva algún tiempo en el Evangelio y usted sigue igual que antes, que no conocía a Dios, o peor, preocúpese, alármese y pídale perdón a Dios y dígale: Dios, corrígeme. La versión Kadosh dice: y tu corrección me ha sostenido hasta el fin. Esta versión Kadosh me da a entender que la corrección de Dios me sostiene, que la corrección de Dios me da fuerza, que la corrección de Dios me levanta, que le doy gracias a Dios. El salmista decía: Dios, te doy gracias porque te preocupas por mí. Te doy gracias porque te preocupas por mi bienestar. Te doy gracias porque a ti no te gusta verme que yo esté derribado. Y no solo en el principio de la carrera cristiana. La versión Kadosh dice: tu corrección me ha sostenido hasta el fin. Y luego afirma rotundamente: sí, tu corrección me instruirá. Yo veo en la versión Kadosh a un hombre que se acerca delante de la presencia de Dios con humildad,
con sencillez y le dice: Señor, aquí está mi carácter, Señor, aquí está mi temperamento. Es todo un desastre, es todo un caos. Tengo un temperamento explosivo, tengo un carácter fuerte, tengo un carácter que no puedo controlarlo. Pero aquí Él reconoce y dice: sí, tu corrección me instruirá. Está diciendo: nadie me ha podido cambiar. Mis padres no me pudieron cambiar. Mi esposa, mi esposo no me pueden cambiar. El psicólogo no me puede cambiar. El gobierno no me puede cambiar. Pero hay alguien que sí nos puede cambiar. Solo cuando nos acercamos con un corazón sincero. Entonces, el primer punto, la fuente de la benignidad es Dios. Y lo hace a través de la corrección. Y lo hace para que seamos útiles, para que tengamos excelencia moral. Si usted anhela tener benignidad, es necesario que se compre una Biblia, que tome una Biblia, que empiece a estudiar, que empiece a meditar las Sagradas Escrituras. Y pregúntese si su estilo de vida va de acuerdo a este bendito libro. Olvídese de la cultura, olvídese de las costumbres, olvídese de las tradiciones familiares, olvídese de eso que su familia tiene como algo de orgullo, como algo de vanagloria, y decir: yo pertenezco a la familia Arena, yo pertenezco a la familia X. Olvídese. Necesitamos trabajar en la benignidad. Y quiero que veamos este versículo. Este versículo es importante porque nos habla, Romanos capítulo 2, verso 4. Cada versículo que tomamos, cada versículo que analizamos es poderoso. Oiga lo que está diciendo el escritor de Romanos. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Otra versión, en lugar de decir riquezas, dice: o menospreciáis el tesoro de su benignidad. Oiga esto. La benignidad es un fruto del Espíritu que no cualquier persona lo puede alcanzar. La benignidad es una virtud que no se compra con fortuna, que no se compra con oro, que no se compra con nada. Se obtiene a los pies de Jesucristo y fluye a través de la unción del Espíritu. Mire, en Él no hay escasez, en Dios no hay que ya no alcanza. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Cuando está hablando la benignidad del Señor, acuérdense que Él es la fuente. Dijimos que esta palabra expresa la condescendencia. ¿Qué quiere decir condescendencia? Quiere decir que Él desciende. Miren, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y Él dice, el salmista dice: Dios, gracias porque te acuerdas de que somos polvo, y aún con todo eso nos visitas. Mire, siendo un Dios tan grande, siendo un Dios tan poderoso, siendo un Dios tan sublime, Él descendió a nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de la riqueza de su benignidad. ¿Cómo se reveló a nosotros? Cuando Jesucristo, el Verbo de Dios, se hizo carne. Juan 1 dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Pero Él se hizo hombre, Él se hizo carne y mostró su gloria, mostró su amor, mostró el gozo, mostró la paz, mostró la paciencia y, oiga, mostró las riquezas de su benignidad. Entonces, la condescendencia de Dios es porque desciende hasta nuestra condición. Desciende, hermano, que a rechazar la aplicación total de la ley, por la ley nosotros estábamos condenados. Por la ley nosotros no teníamos acceso a Dios.
Pero Dios mostró su benignidad, Dios mostró su condescendencia, y Él permite que se levanten aquellos que de otro modo serían aplastados por su condenación. Si usted quiere, puede leer en este versículo: o menospreciáis la riqueza de su misericordia. Es que Dios no nos trata como nosotros nos mereciéramos. Es que Dios no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Por eso el salmista dice: Dios, perdona mis iniquidades y págame conforme a la multitud de tus piedades. Está diciendo de tu benignidad, de tu condescendencia. Entonces dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad. El que anhele la benignidad va a ser rico. No tendrá lingotes de oro, no tendrá oro de 14, 15, 20 quilates, no será alguien que tenga posesión económica alta, pero va a tener, hermano, el fruto del Espíritu. Y esos hombres son ricos, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y oiga esto, oiga qué hace la benignidad con nosotros. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En Salmos capítulo 18 verso 35, ¿qué decimos que nos hace Él? Dijimos que la salvación es nuestro escudo. Dijimos que su diestra nos sustenta, pero que su benignidad nos hace prósperos, nos hace poderosos, nos exalta. Eso es maravilloso. Tu benignidad me ha engrandecido. Regresamos a Romanos. Por eso, mire, aquellos que conocemos la benignidad, no debemos ignorar. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo es que viene el arrepentimiento? Cuando no ignoramos la instrucción, cuando no ignoramos la corrección, cuando no ignoramos que Él quiere que seamos útiles, cuando no ignoramos que Él quiere que yo tenga para ser un hombre, una mujer de Dios, un vaso útil. Él quiere que yo tenga excelencia moral en mi carácter y en mi presencia. Punto número 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 12 y verso 13. Solo vamos a leer así rápido y analizar brevemente, porque ya lo leímos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí entra, después de entrañable misericordia, de benignidad. Acuérdese que vestidura es una posición, es un poder, es una autoridad. Nos está diciendo, escuche, cuando tú recibes la instrucción, tu carácter es transformado y tu vestidura es transformada también. Acuérdese que en Apocalipsis dice que las vestiduras de lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces mi accionar es mi vestidura. Si yo actúo justamente, me estoy vistiendo de lino fino y resplandeciente. Pero si yo me visto impíamente, me estoy vistiendo de ropas viles, de ropas sucias. Y lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero dice: vestidos, es una investidura. Volvemos a recordar rápido. Tenemos que vestirnos como escogidos, como santos y como amados. Si no le basta una palabra de esto, usted dice: yo no me conformo con ser escogido.
escogido. Ok, si no te conformas con que Dios te trate, te hable como escogido, también te dice, pues entonces también eres santo. Y santo quiere decir, te he apartado para mí. Santo quiere decir, te he consagrado para mi uso. Eres mío y nada más. Te compré a precio de sangre. Además, eres mi amado. Yo di el rescate por ti. Y dice, tienes que vestirte de entrañable misericordia y de benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad? En otras palabras, para que lo entendamos en este versículo. Escuche, benignidad en este versículo quiere decir benevolencia en acción. Esto es maravilloso. Quiere decir dulzura de disposición. Siempre estás dispuesto, pero no estás dispuesto y estás amargado. No estás dispuesto para hacer algo y sí, ya que, enojado. Estás dispuesto y estás disgustado. Pues ya, ni modos. No. El que tiene benignidad, el que se viste de benignidad, es que en su accionar es benevolente, lo hace con disposición, pero con una dulzura, con una amabilidad, con una alegría, con unas palabras que lo convencen a uno y dicen, sí, él es el idóneo o ella es el idóneo para este trabajo. También quiere decir, oiga esto, gentileza en el trato con otros. Y gentileza da la idea de amabilidad. Gentileza da la idea de un carácter que a todos les encanta. Que todos dicen, yo quiero trabajar con él, yo quiero trabajar con ella, me encanta, me fascina su forma de hablar, su manera de tratar, su manera de hacer las cosas, su benevolencia, su dulzura, su gentileza al tratar a los demás. Yo no sé cómo tratas tú a los demás, empezando en la iglesia que Dios te ha dado. Yo sé que algunos me están viendo raro. La primera iglesia donde nosotros podemos ministrar como hombres y sacerdotes de Dios es en nuestra casa. ¿Cómo hablamos en nuestra casa? ¿Cómo hablamos en nuestro vecindario? ¿Cómo hablamos en nuestra comunidad? ¿Cómo hablamos en nuestro trabajo? Es gentileza en el trato con otros. ¿Cómo piden las cosas? ¿Por favor o amenazando? ¿Por favor o manipulando? ¿Cómo pedimos las cosas? Hermano, tener benignidad es tener gentileza con todos los demás. Dijimos que íbamos a ser rápido. Esto es maravilloso, esto es fabuloso. Si logramos entenderlo y logramos practicarlo, oiga esto, es la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de nuestra paciencia. Lo maltratan. Ven que usted soporta, ven que usted aguanta y por eso hablan mal de usted y por eso se aprovechan de su benevolencia. No voy a decir otra cosa. Se aprovechan de mi benignidad que el Señor ha puesto en mí. Entonces yo actúo para el bienestar de aquellos que se aprovechan. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando actuamos con benignidad? Aunque otros nos han fallado, ¿sabe qué es lo que pasa cuando hacemos el bien, aunque ellos nos han hecho mal? Dice la Biblia que nosotros ponemos ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque si ellos han actuado mal, la ley que nos han enseñado nuestra cultura, nuestra familia, en nuestro alrededor, la ley del más fuerte es que ojo por ojo y diente por diente, es que así como me tratan, así los voy a tratar. El Señor dice, no, yo quiero que te parezcas a mí, en mi benignidad. Tú te merecías que te tratara como un pecador, merecías que te tratara como un malhechor, mas sin en cambio te amé, te mostré las riquezas de mi benignidad y te di el escudo de mi salvación, te di la diestra
algo útil. Entonces, ahí mostramos la benignidad, que es un fruto del Espíritu. Es una semilla pequeñita que Dios puso y que a través de la instrucción la vamos perfeccionando. Número 3, y terminamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 3. Punto número 1 es: Dios es la fuente de la benignidad. Punto número 2, es una vestidura especial. Y punto número 3, es un deleite en el Señor. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiero que lo leamos desde el versículo 1 para entender este verso. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Pero de qué me está hablando? ¿Por qué me dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor? Mire, el apóstol Pedro le habla a la gente que ha aceptado a Jesucristo. El punto número 2 dice: vestíos como hijos escogidos, santos y amados. Pero yo, para poder vestirme, tengo que desvestirme primero. Aquí dice desechando. Otra versión dice despojando. Dice desechando pues. Escuche esto: toda malicia. Cuando no hay benignidad, cuando no hemos aceptado al Señor, o puede que cuando lo aceptamos, es un proceso. Por eso es que la semilla del fruto del Espíritu lo tenemos que cosechar, y conforme vayamos avanzando en escudriñar la palabra de Dios, vamos a ir haciendo esto. El verbo desechando no está hablando y dice ya desechaste o ya hubieras desechado. Aquí está, hermano, en presente activo. Está hablando de que presente continuo, de que tienes que estar haciéndolo sin parar. Dice desechando. Tienes que estar trabajando, tienes que estar perseverando. Dice desechando pues toda malicia. No vamos a meditar estas malas acciones. Estas son vestiduras viles. Estas son vestiduras sucias. Si el Señor dice vestidos, 3 cosas: como escogidos. Estos son vestidos de gente corriente, vestidos de gente menesterosa. Por eso dice desechando pues toda malicia. Otra vestidura de vil, de menesteroso, de alguien que no tiene a Dios. Dice todo engaño, toda hipocresía. Todo eso son vestiduras viles que cuando venimos al Señor, el Señor nos quita. Pero es un proceso. Es un proceso. Y dice envidias y todas las detracciones. Verso 2. Después de despojarnos, después de quitar todas esas malas acciones, mire, aquí empieza el proceso de benignidad. Después que el Señor nos sembró la semilla, cuando usted y yo sembramos una semilla de cualquier fruto, no esperemos cosechar al primer mes, no esperemos cosechar la primera semana. Es un proceso. Tiene que haber un riego, tiene que haber un cuidado, tiene que haber una continuación para que pueda dar fruto esa semilla. Así es la benignidad. Después de quitar toda la malicia, todo engaño, toda envidia, toda detracción, dice desear. Oiga esto: anhelar, buscar, regocijarse, deleitarse. Si hay algo que le gusta a todos los niños, ¿qué es? Hace una comparación y dice desear como niños recién nacidos. El recién nacido, póngale un filete ahí, no le hace caso. Póngale un Big Mac, ni se inmuta. Aunque póngale papas fritas, no le hace caso. Pero que se acerque la mamá. Que el recién nacido, lo único que anhela cuando ve la leche preparándose en el biberón,
o ve a la mamá acercarse, no hombre, empieza a patalear, sabe que lo que más anhela, lo que más desea es eso. Por eso Pedro dice, desear como niños recién nacidos, oiga, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Y miren, ahora sí, verso 3, y ahí terminamos. Aquí está diciendo, si es que habéis gustado, si tú quieres, la leche espiritual no adulterada está ahí. El Señor te lo está dando, te lo está preparando, lo tiene servido, lo tiene para ti, pero eso es para aquellos, si es que habéis gustado, oiga, la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado que en su condescendencia vino para mostrarte todas esas virtudes, todas esas bendiciones. ¿Y sabe qué quiere decir gustar? Nadie que haya probado algo puede gustarle eso que ya probó. Usted no puede decirme, si no ha comido nunca pizza, que le gusta la pizza. Usted no puede decir que le gusta cualquier comida sin antes haberla probado. Al igual que no puede decir que no le gusta. Nadie que haya probado la palabra de Dios puede decir eso. La palabra gustado quiere decir probar, quiere decir saborear, por implicación comer. Y cuando comemos tenemos una experiencia. Cuando comemos fruta tenemos una experiencia refrescante, una experiencia dulce. Cuando comemos lo que a nosotros nos encanta, nos fascina, nos deleitamos, nos saboreamos y decimos, oh, qué experiencia de esa carne asada, oh, qué experiencia de ese mole, qué experiencia de esas pupusas, qué experiencia de esos tacos. Hablando de comida secular, pero aquí hay algo más maravilloso. Aquí está dando a entender, si es que habéis probado, si es que habéis, oiga, la benignidad de Dios, y con eso terminamos. La benignidad de Dios se saborea. La benignidad de Dios se experimenta. Por implicación, la benignidad de Dios se come. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tienes parte conmigo. Y te puedes decir, comer la carne del Señor, claro. Comer a Jesús es comer su palabra. Comer a Jesús, Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo quiero comer ese maná. Yo quiero comer esa leche espiritual que me trae lo que vimos en el versículo 1. Desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia, toda hipocresía. Oiga, esto es maravilloso. Si usted se enoja cuando le hablan de que tiene que dejar toda envidia, no le gusta la benignidad de Dios, no saborea la benignidad de Dios. Pero cuando a nosotros nos gusta la benignidad, la palabra de Dios, cuando nos dice eso que usted hace de ser envidioso, tiene que dejarlo, decimos, Dios, gracias, porque tú quieres que yo sea alguien usado, alguien poderoso, alguien que tú engrandezcas. Dios nunca te va a pedir que hagas algo para tu malestar. Dios nunca va a permitir o va a pedirte algo para humillarte, jamás. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, cuando alguien ha entendido, ha gustado de la benignidad de Dios, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando te hablen de desechar, cuando te hablen, y desechar tiene la idea de desvestirse, quitarse toda esa ropa vil. Necesitamos nosotros, en los 3 puntos que vimos acerca de la benignidad, decirle, tú eres la fuente de la benignidad. Decirle, yo quiero estar vestido de esa vestidura poderosa. Pero también, número 3,
yo quiero gustar, yo quiero deleitarme, yo quiero saborear de esa benignidad. Dios, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tú obres, que tú te muevas, que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Mira, nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, de las bendiciones, del fruto, de la virtud, Señor, del Espíritu, de la benignidad. Ayúdanos a entender que benignidad quiere decir, Señor, alguien útil, alguien que tiene excelencia moral, pero que eso se logra solo a través de la corrección dada por Dios, a través de su palabra. La fuente de toda benignidad es Dios. Es una vestidura, pero también es algo que hemos saboreado, que hemos comido, que hemos experimentado. Cuando tu palabra, Señor, nos exhorta a dejar los malos hábitos, es porque tú quieres prosperarnos, es porque tú quieres engrandecernos, como el salmista expresaba. Tu salvación es un escudo para mí, dice el salmista. Tu diestra me sustentó, pero dice, tu benignidad me ha engrandecido. Nadie puede ser grande a menos que reciba la corrección de Dios. Que esta palabra traiga fruto al 30, al 60, al 100 por uno en el nombre de Jesús. Todo temor, todas preguntas, toda duda, Señor, todo lo que hay en el corazón de mis hermanos, de la iglesia local, de la iglesia de Cristo, de los oyentes, Señor, en cualquier parte que nos escuchen, permite que esta palabra, Señor, sea una semilla que se siembra en el corazón, y que más adelante, cuando ellos o ellas puedan reunirse en una iglesia cerca de donde ellos viven, puedan enseñarles, Señor, la totalidad de tu palabra. Pero que este sea una semilla, que sea el punto, Señor, de partida para un encuentro poderoso. Lo pedimos. Resuelve problemas, suple necesidades, sana enfermedades, Señor. Resuelve todo lo que hay que resolver. Solo tú puedes hacerlo, Señor, porque hemos gustado de la benignidad tuya. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.